Del Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró en la sinagoga y dijo al pueblo: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cristo recién había iniciado su ministerio. Luego de pasar 40 días en el desierto, es llevado por el Espíritu Santo a Galilea, y fue también a la tierra donde él había crecido, donde él se había criado, llamada Nazaret. Por eso nuestro Señor Jesucristo, aunque nació en Belén de Judá, porque es judío de nacimiento, creció en Nazaret, y por eso la gente creía que era originario de Nazaret. Por eso hasta recibe el título de el Nazareno. Leyó el libro del profeta Isaías ese sábado en la sinagoga de Nazaret y le dice a la gente: hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y la gente estaba asombrada de la sabiduría con que decía las cosas. Pero al mismo tiempo, como lo habían conocido desde pequeño, se decían: ¿qué no es este el hijo de José el carpintero? Y entonces se negaban a creer en él como el Hijo, como el enviado del Padre Eterno. Por eso le dice el Señor: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí, en Nazaret, todos esos prodigios que hemos oído que has hecho por allá en otras partes. Pero yo les digo, ¿se acuerdan que cuando faltó la lluvia 3 años y medio, que fue realmente una calamidad, 3 años y medio sin lluvia? Imaginemos esa situación. Había muchas viudas en tiempos de Elías, pero la única que fue socorrida y visitada por Elías fue una viuda que vivía en Sarepta. Y en tiempos del profeta Eliseo había muchos leprosos en Israel. Sin embargo, solamente fue curado Naamán, que era de Siria, pues tanto la viuda como el leproso eran extranjeros. Eso les molestó mucho, porque les dio a entender que a ellos no les iba a hacer ninguna señal, precisamente por su incredulidad para con él. Se negaban a creer, aunque tenían que admitir que la sabiduría con que hablaba era extraordinaria. Nadie es profeta en su tierra. Seguramente, hermanos, todos nos hemos dado cuenta que nadie es profeta ni siquiera en su familia. A veces los hijos les hacen más caso a los amigos en la calle, a los compañeros en la escuela, a los tíos o a los abuelos, menos a los papás. O cuando algún hermanito o alguna hermanita quiere predicar el Evangelio con sus familiares, muchas veces es rechazado. Le ponen cara de sorpresa: ¿de cuándo acá tú nos hablas de Dios? Y te conocemos muy bien, sabemos quién eres. ¿Por qué será, hermanos, que preferimos hacerle caso a los extraños que a los propios? ¿Por qué será que sabemos reconocer más las cualidades en gente ajena
que nuestros propios familiares, que están llenos de cualidades, de cosas hermosas. Tenemos que aprender a reconocer las cosas grandiosas que cada uno de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestra gente cercana tienen, para no andar menospreciando lo que son y lo que hacen. Tenemos que tener una actitud particularmente hermosa. Ellos se molestaron tanto que querían lo llevaron al despeñadero, pero no había llegado su hora. Él, pasando en medio de ellos, se alejó de allí. Ya el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, verso 33, añade esta situación. Le dicen a Cristo: no te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino porque tú, siendo un simple hombre, según ellos, los judíos, te haces pasar por Dios. Y eso es una blasfemia. Cristo claramente, hermanos, no es ningún blasfemo, es el Hijo bendito de Dios. Por eso, valoremos, queridos hermanos, todo cuanto Cristo diga, tengámoslo como lo más valioso. Son palabras de vida eterna. El Señor nos enseña aquello que necesitamos absolutamente para nuestra felicidad actual y sobre todo la vida futura. Sea bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, compartan con familiares y amigos este video para que la palabra de Dios llegue a más personas. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y les acompañe siempre. Feliz y bendecido día.